Imagina por un momento que alguien te pide que lo abandones todo. No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Tu casa, tu familia, tu única fuente de ingresos, la barca que heredaste de tu padre y que es lo único que te separa del hambre. Imagina que un desconocido te mira a los ojos en la orilla de un lago y te dice, sígueme. Y algo dentro de ti, algo que no puedes explicar, te obliga a soltar la red que todavía chorrea agua y pescado. Eso fue exactamente lo que vivió Simón Pedro. Y lo que vino después fue mucho más brutal de lo que cualquier sermón dominical te ha contado jamás. Lo primero que debes entender es que Pedro no era un hombre pobre, en el sentido que tú imaginas cuando piensas en pobreza. Pedro era pescador en el mar de Galilea, y eso significaba que pertenecía a una clase trabajadora que tenía acceso a una barca, a redes y a un pequeño negocio familiar. Pero no te confundas, eso no significaba comodidad. Significaba que cada madrugada, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara la superficie del agua, Pedro ya estaba hundido hasta la cintura en el lago, arrastrando redes que pesaban tanto que se necesitaban 2 o 3 hombres para moverlas. El mar de Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce de unos 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, era el centro económico de toda la región. Las excavaciones arqueológicas en Magdala, una ciudad pesquera a pocos kilómetros de Cafarnaúm donde Pedro vivía, revelaron en 2009 los restos de un puerto antiguo, con instalaciones para procesar pescado, incluyendo piletas de salazón, donde el pescado se conservaba con sal gruesa del Mar Muerto para ser exportado a todo el Imperio Romano. Y el olor en esas instalaciones debía ser insoportable. Imagina el hedor de miles de pescados abriéndose bajo el sol del Mediterráneo oriental, las moscas zumbando en nubes negras sobre las mesas de piedra, las manos agrietadas y cortadas por la sal que se incrustaba en cada herida abierta. Ese era el mundo de Pedro antes de Jesús. Pero aquí hay algo que casi nadie te cuenta. Pedro no simplemente pescaba y vendía su producto libremente. Galilea en el siglo I estaba bajo un sistema brutal de impuestos que aplastaba a los trabajadores. Primero estaba el impuesto romano, que se cobraba a través de publicanos locales como Mateo, el mismo Mateo que luego sería discípulo. Luego estaba el impuesto de Herodes Antipas, sí, el tetrarca que gobernaba Galilea y que había heredado de su padre Herodes el Grande una obsesión por construir ciudades monumentales. Herodes Antipas estaba construyendo Tiberíades, su nueva capital, a orillas del mismo lago donde Pedro pescaba, y necesitaba dinero desesperadamente. Y encima de todo eso estaba el diezmo del Templo de Jerusalén, que no era opcional, sino obligatorio para todo judío observante. Los historiadores estiman que un pescador promedio del siglo I en Galilea entregaba entre el 40 y el 60% de sus ingresos en impuestos combinados. Eso significa que de cada 10 pescados que Pedro sacaba del agua, solo se quedaba con 3 o 4. Y con esos 3 o 4, tenía que alimentar a su esposa, a su suegra, que según los evangelios vivía con él, y probablemente a varios hijos, cuyos nombres la historia nunca registró. Si estás viendo este video y sientes que hay algo en la Biblia que va mucho más allá de lo que te enseñaron de niño, si quieres entender a Jesús no como una figura etérea y lejana, sino como un hombre real, que caminó entre gente real que sudaba, sangraba y luchaba por sobrevivir cada día, entonces te invito a suscribirte a este canal. Aquí no hacemos teología superficial, ni repetimos frases bonitas sin contexto. Aquí excavamos la historia real, los datos arqueológicos, los detalles que nadie te cuenta, para que cada vez que abras tu Biblia puedas ver lo que realmente estaba pasando detrás de cada versículo. Dale al botón de suscripción y activa la campana, porque cada video que publicamos es un viaje al corazón de la época más transformadora de la historia humana.
y no querrás perdértelo. Ahora volvamos a Pedro y a esa decisión que cambió todo. Cuando Jesús lo llamó en la orilla del lago, Pedro no dejó atrás solo una profesión. Dejó atrás un sistema de seguridad social completo. En el mundo judío del siglo I, la familia extendida era tu seguro médico, tu fondo de retiro, tu red de protección contra el hambre. La palabra hebrea, mishpayah, que se traduce como familia, abarcaba mucho más que padres e hijos. Incluía abuelos, tíos, primos, cuñados y todos los que compartían un patio común en las casas de Cafarnaúm. Las excavaciones arqueológicas realizadas por los franciscanos en Cafarnaúm desde 1968 revelaron que las casas de esa ciudad eran estructuras de basalto negro, la piedra volcánica abundante en la zona, y organizadas alrededor de patios centrales donde varias familias emparentadas convivían, cocinaban, dormían y trabajaban juntas. Los muros eran bajos y las habitaciones pequeñas, con techos de vigas de madera cubiertas con ramas y barro apisonado. Marcos, capítulo 2, cuenta que unos hombres abrieron un hueco en el techo de una casa para bajar a un paralítico ante Jesús. Eso no era un acto de vandalismo descomunal, como podríamos imaginar hoy, con nuestros techos de concreto y acero. Era perfectamente posible, porque esos techos de ramas y barro se podían romper con las manos, aunque luego había que repararlos. Pedro vivía en una de esas casas. De hecho, los arqueólogos creen haber encontrado la casa misma de Pedro en Cafarnaúm, en una estructura que fue convertida en lugar de culto ya en el siglo I, y sobre la cual se construyó una iglesia octogonal en el siglo V. Cuando Pedro dejó esa casa para seguir a Jesús, dejó el único espacio seguro que conocía. Y lo que encontró a cambio fue una vida de caminata constante bajo un sol que superaba los 40 grados en verano, durmiendo al aire libre en el suelo pedregoso del desierto de Judea, comiendo lo que la generosidad de otros ofrecía y enfrentando una hostilidad creciente de las autoridades religiosas y políticas. Aquí hay un detalle que transforma completamente la imagen romántica que muchos tienen de los discípulos caminando felices detrás de Jesús por campos verdes. Galilea no era un jardín pastoral. Sí, era una región semiárida donde la temperatura en verano alcanzaba fácilmente los 45 grados centígrados, donde el polvo se metía en los ojos, en la nariz, en la boca y en cada pliegue de la piel, donde el agua potable era un recurso precioso que se obtenía de pozos comunales y cisternas excavadas en la roca. Caminar de Cafarnaúm a Jerusalén, un trayecto que Jesús y sus discípulos hacían varias veces al año para las fiestas religiosas obligatorias, significaba recorrer entre 150 y 180 kilómetros a pie, por caminos de tierra que cruzaban el Valle del Jordán, uno de los puntos más bajos del planeta, donde el calor era sofocante y los bandidos acechaban detrás de cada roca. La parábola del buen samaritano no era una historia abstracta. Sí, el camino de Jerusalén a Jericó que Jesús describe era un tramo real de unos 27 kilómetros, conocido como el Camino de Sangre, porque los asaltos eran frecuentes. Pedro caminó por ese sendero muchas veces, probablemente con miedo, probablemente con los pies destrozados por las piedras que atravesaban sus sandalias de cuero fino. Y hablemos de esas sandalias. El calzado del siglo I en Judea era una suela de cuero endurecido, atada al pie con correas. No había amortiguación, no había soporte para el arco del pie, no había protección contra las piedras afiladas del terreno. Los pies de Pedro, después de 3 años caminando con Jesús por toda Galilea, Judea y las regiones circundantes, debían ser un mapa de callos, cicatrices y heridas abiertas. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en la última cena, y como cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 13, ese gesto no era solo un símbolo de humildad.
era un acto de alivio físico real. Lavar los pies de alguien en aquella época significaba quitar capas de polvo incrustado, limpiar heridas infectadas, aliviar la hinchazón de horas y horas de caminata. La reacción de Pedro, que primero rechaza el lavado y luego pide que le laven también las manos y la cabeza, cobra un sentido completamente nuevo cuando entiendes la realidad física de esos pies. Pedro no estaba siendo simplemente dramático. Estaba reaccionando ante la imagen impactante de su maestro, el hombre que él creía que era el Mesías, arrodillado en el suelo tocando la parte más sucia y despreciada de su cuerpo. Pero el sufrimiento físico de seguir a Jesús no era lo peor. Lo peor era el hambre. Y los evangelios registran múltiples episodios donde los discípulos tenían hambre y no había comida. En Mateo, capítulo 12, los discípulos arrancan espigas de trigo mientras caminan por un campo en sábado, y los fariseos los acusan de violar la ley del descanso sabático. Pero piensa en lo que esa escena realmente significa. Los discípulos tenían tanta hambre que estaban arrancando granos crudos directamente de la planta y comiéndolos sin cocinar, sin moler, sin preparar. Eso no es una merienda casual. Eso es hambre real, desesperada, del tipo que te hace comer cualquier cosa que encuentres en el camino. La dieta de un campesino galileo del siglo I consistía principalmente en pan de cebada, que era el cereal más barato y menos nutritivo, aceitunas, higos, lentejas y ocasionalmente algo de queso de cabra o pescado seco. Si la carne era un lujo reservado para fiestas religiosas y celebraciones especiales. Un discípulo itinerante como Pedro, que no tenía hogar fijo ni fuente de ingresos, dependía completamente de la hospitalidad de otros para comer. Lucas, capítulo 10, describe cómo Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos a las aldeas, con la instrucción explícita de comer lo que les pongan delante. Eso no era una frase amable, era una instrucción de supervivencia. Hay un misterio que quiero plantearte ahora y que resolveremos más adelante. Pedro fue pescador toda su vida, un hombre acostumbrado al agua, al lago, a las tormentas. Sin embargo, los evangelios registran un momento extraordinario en el que Pedro, el pescador experimentado que conocía el mar de Galilea mejor que nadie, se tuvo tanto miedo sobre las aguas que gritó pidiendo ayuda como si nunca hubiera visto una ola en su vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué había cambiado dentro de Pedro para que un hombre que había navegado tormentas nocturnas desde su adolescencia se desmoronara de terror en ese momento específico? Mientras piensas en eso, déjame llevarte al interior de una sinagoga del siglo I, porque Pedro pasó mucho tiempo en ellas. Las excavaciones en Magdala descubrieron en 2009 una de las sinagogas más antiguas jamás encontradas, datada del siglo I. No era un edificio grandioso como las sinagogas posteriores del siglo III y IV que los turistas visitan hoy en Cafarnaúm y Corazín. No era una sala modesta, de unos 120 metros cuadrados, con bancos de piedra a lo largo de las paredes y una piedra tallada en el centro, que los arqueólogos creen que servía como mesa de lectura para los rollos de la Torá. El suelo era de mosaico simple, y las paredes estaban cubiertas con frescos de colores que representaban motivos geométricos y vegetales. Cuando Jesús leía la Torá en la sinagoga, como describe Lucas capítulo 4, Pedro estaba sentado en uno de esos bancos de piedra fría, probablemente apretado entre otros hombres porque las mujeres se sentaban separadas, escuchando en un espacio donde el eco amplificaba cada palabra y donde el olor a sudor humano, a lana mojada y a aceite de las lámparas creaba una atmósfera densa y sofocante. La higiene personal era otro aspecto brutal de la vida de Pedro como discípulo itinerante. En el siglo I, la purificación ritual era obligatoria para todo judío observante. Los mikvot, las piscinas rituales de inmersión,
se han encontrado por centenares en las excavaciones de Jerusalén, especialmente cerca del monte del templo. Antes de entrar al templo, todo judío debía sumergirse completamente en un mikvé, desnudo, en agua que a menudo estaba estancada, fría y compartida por decenas de personas. Pero la purificación ritual no era lo mismo que la higiene. Un judío podía estar ritualmente puro y físicamente sucio al mismo tiempo. No existía jabón como lo conocemos. Se usaban aceites, ceniza mezclada con grasa animal y piedras porosas para frotar la piel. Bueno, el cabello se lavaba con una mezcla de agua y ceniza que funcionaba como un champú primitivo. Pedro, caminando día tras día bajo el sol del desierto, durmiendo en el suelo, sin acceso regular a un baño, debía tener la piel curtida como cuero, el pelo apelmazado de polvo y sudor, y un olor corporal que hoy nos resultaría insoportable. Y sin embargo, en medio de toda esa dureza física, Pedro experimentó algo que transformó la historia humana. La cena del Pesaj, la Pascua judía, que hoy conocemos como la Última Cena, fue un momento que condensó toda la tensión acumulada durante 3 años de seguimiento. El Seder de Pesaj en el siglo I se celebraba reclinado sobre cojines alrededor de una mesa baja, en una postura que indicaba libertad. Solo los hombres libres comían reclinados, los esclavos comían de pie o sentados. Esa noche, en una habitación prestada en el piso superior de una casa de Jerusalén, Pedro comió cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura, mientras su maestro le decía que antes de que el gallo cantara al amanecer, él lo negaría 3 veces. Imagina el nudo en el estómago de Pedro en ese momento. Imagina la mezcla de indignación, miedo y vergüenza anticipada. Imagina masticar un trozo de cordero con la boca seca, mientras el hombre que has seguido durante 3 años, por quien lo dejaste todo, te mira a los ojos y te dice que lo vas a traicionar. La noche del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Ese acto de violencia desesperada revela algo profundo sobre el estado mental de Pedro. No era un guerrero, era un pescador, y nunca había empuñado una espada en combate. El hecho de que le cortara la oreja y no la cabeza sugiere un golpe torpe, descontrolado, de alguien que actúa por puro pánico. Y lo que vino después fue peor. Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote Caifás, y allí, calentándose junto a un fuego de carbón, porque las noches de abril en Jerusalén son frías, con temperaturas que bajan hasta los 5 grados centígrados, negó 3 veces conocer a Jesús. Lucas, capítulo 22. Dice que después de la tercera negación, Jesús se volvió y miró a Pedro. Solo eso, lo miró. Y Pedro salió y lloró amargamente. La palabra griega que usa Lucas es eklausen pikros, que implica no simplemente llorar, sino un llanto violento, desgarrador, sí, el tipo de llanto que contorsiona el cuerpo entero y que sale desde un lugar tan profundo que no puedes controlarlo. Ahora volvamos al misterio que planteé antes. Pedro caminando sobre el agua y hundiéndose. Mateo, capítulo 14. Cuenta que los discípulos estaban en la barca de noche. La barca era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Y Jesús vino hacia ellos caminando sobre el lago. Pedro le pidió ir hacia él sobre el agua. Dio varios pasos y luego vio el viento fuerte y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. La pregunta era ¿por qué un pescador experimentado tendría tanto miedo? La respuesta está en lo que Pedro estaba experimentando en ese momento. No era miedo al agua. Pedro conocía el agua. Era miedo a lo sobrenatural. Era el terror de estar haciendo algo imposible y de repente hacerse consciente de que estaba haciendo algo imposible. El viento no era la amenaza. La amenaza era la realidad chocando contra el milagro. Pedro se hundió porque miró hacia abajo
y vio lo que la razón le decía que debía ver, agua que no podía sostenerlo. Y en ese segundo de duda, la realidad física reclamó su dominio. Esa escena es la metáfora perfecta de toda la experiencia de Pedro como discípulo. 3 años caminando en lo imposible, sostenido por algo que no podía explicar, y en los momentos más críticos, la duda humana tirando de él hacia abajo, como el agua del lago. Lo que pocas personas consideran es lo que vino después de la crucifixión. Pedro no se fue a casa y retomó su vida tranquilamente. Como el libro de los Hechos de los Apóstoles muestra a un Pedro completamente transformado, que predicaba en Jerusalén ante las mismas autoridades que habían matado a su maestro. Fue arrestado, golpeado, encarcelado. La tradición histórica, recogida por autores como Eusebio de Cesarea y Clemente de Roma, indica que Pedro viajó eventualmente hasta Roma, la capital del imperio que había ejecutado a Jesús, y allí continuó predicando hasta que fue ejecutado durante la persecución de Nerón alrededor del año 64. La tradición dice que fue crucificado cabeza abajo porque se consideró indigno de morir de la misma forma que su maestro. Las excavaciones bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, realizadas entre 1940 y 1949, descubrieron una necrópolis romana del siglo I y una estructura que los arqueólogos identifican como un monumento funerario primitivo, que la tradición asocia con la tumba de Pedro, aunque la identificación definitiva sigue siendo debatida. Piensa en la magnitud de esa transformación. Un pescador galileo que hablaba arameo con acento norteño, que probablemente era analfabeto o semianalfabeto, que negó a su maestro por miedo a una sirvienta en un patio, terminó enfrentando al imperio más poderoso del mundo y muriendo por sus convicciones. No se trata de fe ciega ni de heroísmo ingenuo. Se trata de algo que Pedro experimentó que fue tan real, tan visceral, tan imposible de negar como las piedras del camino que le destrozaban los pies o el hambre que le retorcía el estómago. La resurrección para Pedro no fue un concepto teológico. Fue un encuentro físico con alguien que él había visto morir. Alguien cuya sangre había salpicado el suelo de Jerusalén. Alguien que ahora estaba de pie frente a él, pidiéndole que le diera de comer pescado asado en la orilla del lago, donde todo había empezado. Juan, capítulo 21, describe esa última escena junto al mar de Galilea. Jesús resucitado preparó un fuego de carbón en la orilla y cocinó pescado para los discípulos. El detalle del fuego de carbón no es casual. La última vez que Pedro estuvo junto a un fuego de carbón fue en el patio de Caifás, cuando lo negó 3 veces. Ahora, junto a otro fuego de carbón, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Da 3 negaciones, 3 afirmaciones. El círculo se cierra en la orilla del mismo lago donde Pedro soltó sus redes por primera vez. Ese nivel de precisión narrativa, esa simetría entre el fuego de la traición y el fuego de la restauración, es el tipo de detalle que solo se nota cuando entiendes la historia real, el sufrimiento real, el contexto físico real en el que todo ocurrió. Ser discípulo de Jesús no era una aventura espiritual romántica. Era una decisión que implicaba hambre, dolor, agotamiento, persecución, miedo constante y la certeza casi absoluta de que terminarías muerto por ello. Pedro lo sabía. Lo vivió en su propia carne durante 3 años. Y después de la peor noche de su vida, después de la traición y el llanto y la vergüenza, eligió seguir adelante, no porque fuera valiente, sino porque lo que había visto y tocado y experimentado era más real que cualquier otra cosa en su mundo. Si este contenido tocó tu corazón y te hizo ver la Biblia con ojos completamente nuevos, déjame tu like. Parece un gesto pequeño, pero ese simple toque ayuda a que otras personas encuentren este canal y descubran verdades que quizás nadie les ha contado antes. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto,
Alguien que piensa que la fe es solo una lista de reglas, o que los personajes bíblicos eran figuras de cartón sin sangre en las venas, compártele este video. A veces un mensaje compartido cambia la perspectiva de toda una vida. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la vida real de Pedro. Y si pudieras hacerle una sola pregunta a ese pescador que lo dejó todo por seguir a un carpintero de Nazaret, ¿qué le preguntarías?